Dios les bendiga, soy el pastor David Morales y en esta hora queremos compartir un tema que le hemos titulado ¿Cómo orar en tiempos de crisis? Para ello quiero leer una porción de la escritura que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5, que a la letra dice: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Bueno, en estos tiempos en los cuales se requiere el poder elevar una oración delante de la presencia del Señor, tiempos de aflicción, tiempos de desesperación, tiempos de mucha preocupación, se hace necesario poder recurrir a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno, a ese Dios de misericordia. Y encontramos en este pasaje que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 5, la respuesta de Dios a la oración que hizo el rey Ezequías. Y bueno, en el tiempo que estamos viviendo, la importancia que tienen nuestras oraciones se hace bien importante el poder tenerlos presentes y que podamos nosotros recordar que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal y los discípulos caminaban con él, los discípulos le dijeron en cierta ocasión al maestro: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dejó un patrón de oración que tiene que ver con el Padre Nuestro que conocemos todos. Y el Padre Nuestro no es otra cosa más que un patrón de oración que nos enseña la forma correcta de orar. Una de sus partes dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto nos enseña que la oración se anticipa al mal, puesto que no es lo mismo ser rescatado de dentro de un pozo que ser librados de caer en ese pozo. Comúnmente la gente recurre a la oración cuando ya está en el pozo de la desesperación, en el pozo de la enfermedad, en el pozo de la aflicción, y es cuando entonces ellos recurren a la oración. Sin embargo, Jesús dijo la forma correcta que debíamos orar. Cuando oren ustedes deben de orar así, y empieza a citar el Padre Nuestro, y recordemos que una de sus partes dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Vemos aquí que Ezequías se encontraba en una situación crítica, caótica. El profeta Isaías había llegado a darle un mensaje de parte de Dios, puesto que él estaba con una enfermedad que la Biblia dice que era de muerte. Y el mensaje que Dios le había enviado a través del profeta Isaías es: ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Y bueno, como todos sabemos, nadie se quiere morir. Ni aún las personas más rectas, las más honestas, como es el caso de Ezequías, tampoco se quieren morir. Y bueno, él eleva una oración delante de la presencia de Dios, y la oración de Ezequías es escuchada y tiene respuesta. Podemos entender entonces que la oración de un hijo de Dios es una oración que puede ser poderosa y que puede ser efectiva, y que la oración, cuando nosotros la llevamos a la presencia de Dios, produce paz en nuestra vida y sobre todo en tiempos de aflicción, porque el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16 dice: ¿está alguien afligido? Haga oración. De tal manera que para estos tiempos en los cuales el mundo entero está sumido en una densa aflicción, necesitamos orar indiscutiblemente. Así que debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente a la oración de sus hijos. Por ello yo quiero invitarle a través de este mensaje que en tiempos de crisis debemos de orar como Abraham lo hizo. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 18 que en aquella ocasión, cuando Dios tenía que traer juicio delante de Sodoma y Gomorra, Abraham hizo una oración sin egoísmo, puesto que estuvo pensando en todas las personas que vivían ahí en Sodoma y Gomorra. Él no fue egoísta, no solamente pensaba en su sobrino Lot, él pensaba en todas las personas que estaban en Sodoma y Gomorra. Eso nos lleva a comprender que nuestra oración debe de ser una oración sin egoísmo, pero también tenemos que llevar a cabo una oración como la que hizo Josué, una oración de fe, una oración que pueda comprender la confianza que nosotros tenemos ante un Dios todopoderoso.
Josué hizo una oración creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Recordemos que Josué es aquel hombre que le dijo al sol: sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo, dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12, 13. Pero algo que me llama poderosamente la atención es lo que dice el verso 14. Que no hubo otro día, ni antes ni después, como ese día, en que Dios atendiese la oración de un hombre. Así que necesitamos hacer una oración sin egoísmo como la que hizo Abraham. Necesitamos hacer una oración con fe como la que hizo Josué. Y para terminar, yo quiero mencionarte cuán importante es poder orar en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de desesperación. Necesitamos hacer una oración como la que hizo Daniel. Vemos en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 9, que Daniel hizo una oración pidiendo perdón y clamando a Dios por misericordia. Creo que se hace necesario en este tiempo, al orar, pedirle perdón a Dios por todos nuestros actos injustos, por todas aquellas acciones que no han sido perfectas delante de la presencia del Señor. Creo que ha llegado el tiempo de que podamos hacer una oración como la que hizo Daniel, pidiendo perdón y clamando por la misericordia de Dios. Así que, amado amigo y hermano que me escuchas a través de este video, quiero invitarte a que en tiempos de aflicción, a que en tiempos de crisis, a que en tiempos de pandemia podamos elevar nuestra oración a Dios, creyendo que Dios escucha nuestra oración, que Dios no es indiferente a la oración de los justos. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.